Ahora vamos a hablar sobre las ecuaciones trigonométricas. Entonces la idea es usar lo que ya conocemos de trigonometría, como por ejemplo las identidades trigonométricas, las circunferencias trigonométricas, los triángulos especiales, para resolver ecuaciones. Además es importante saber lo que tenemos de que el signo donde las ecuaciones o donde las razones trigonométricas son positivas o negativas en cada uno de los cuadrantes. Es muy importante. Por ejemplo, las ecuaciones se resuelven igual, despejando, factorizando y cosas de ese tipo. Pero, por ejemplo, lo que cambia es que despejamos sen o cos o tan o alguna de las razones trigonométricas. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 2 cos de x menos 1 igual a 0, entonces yo puedo despejar esa ecuación como si estuviese despejando una x. 2 cos de x es igual a 1 y luego cos de x es igual a 1 medio. Entonces yo tengo que ir a los triángulos especiales y fijarme cuando el coseno de x es igual a 1 medio. Voy a hacer dos cosas. Voy a obtener el, el, el ángulo de referencia y luego voy a ir a los cuadrantes donde el coseno tiene el signo que corresponde. Por ejemplo, el coseno aquí me está dando que tiene signo positivo y hay dos cuadrantes en los que el coseno es positivo. Entonces voy a hacer lo siguiente, voy a fijarme en los triángulos especiales en cuál de los valores el coseno vale 1 medio. Esto lo puedo hacer de dos formas, con triángulos especiales o con la calculadora, para que lo manejen de las dos formas. Si yo quiero saber cuándo coseno vale 1 medio, recuerden que tenemos un triángulo especial que tenía aquí 2, 1 y raíz de 3. El opuesto a raíz de 3 era pi tercios y el opuesto a 1 era pi sextos. Entonces teníamos un triángulo que era así. Ven que el coseno, nosotros sabemos que el coseno en pi tercios es igual a 1 medio, ¿verdad? El coseno en pi tercios es igual a 1 medio. ¿Por qué? Vean que el coseno es adyacente sobre hipotenusa. Entonces el coseno en pi tercios es igual a 1 medio. ¿Qué quiere decir? Que el pi tercios va a ser mi ángulo de referencia. ¿Ok? Y yo sé que el coseno es positivo en dos cuadrantes. ¿En cuáles cuadrantes es positivo el coseno? En este cuadrante y en este cuadrante es positivo el coseno. Porque recordemos que los signos de las razones trigonométricas, que ya los habíamos visto, tienen que tenerlos por ahí a mano. El coseno era positivo en el primer cuadrante y en el cuarto cuadrante. Son los valores donde el coseno es positivo. Además recuerden que el coseno era el eje X y el eje X es positivo en esos dos cuadrantes. Y los ángulos recuerden que siempre los mido a partir de aquí. En este caso los vamos a medir solo positivos. Se pueden medir negativos, pero los vamos a medir solo positivos porque así nos los van a pedir en Maten. Entonces quiere decir que este ángulo que está aquí, si yo lo mido a partir de aquí hasta aquí, como cuando el ángulo es de pi tercios, ya yo obtuve que el primer valor de X es pi tercios, ¿verdad? El otro ángulo, recuerden que los ángulos se miden en positivo, los mido de aquí para acá y van a ir hasta aquí. Pero el ángulo de referencia de aquí es pi tercios. Recuerden que la vuelta completa es 2pi. Es decir, que ese ángulo que está ahí es 2pi, pero le tengo que restar pi tercios, ¿no? 2pi menos pi tercios. ¿Por qué? Porque yo lo voy a medir en positivo. También se podría decir que es el ángulo menos pi tercios si lo mido para acá. Pero solo los vamos a medir positivos. Entonces este ángulo va a dar una vuelta completa, sería 2pi. Como llega antes, sería 2pi menos pi tercios. Y si hago esa operación poniendo un 1 aquí, me daría 6 menos 1, daría 5. 5 pi tercios. Y estas son nuestras soluciones, pi tercios y 5 pi tercios. Esas son las soluciones que obtuve. Veamos la siguiente ecuación. La siguiente ecuación dice raíz de 2 sen de x más 1 igual 0. Entonces si yo despejo el sen de x, ven que me quedaría sen de x menos 1 sobre raíz de 2. ¿No? El otro triángulo especial es 1, 1 raíz de 2. Y es con el ángulo de pi cuartos. Vean que el sen en pi cuartos me da 1 sobre raíz de 2. Yo no me fijo en el signo primero para sacar el ángulo de referencia. No me fijo cuando el sen da 1 sobre raíz de 2. El sen da 1 sobre raíz de 2 en pi cuartos. Entonces mi ángulo de referencia va a ser pi cuartos. Pero aquí el sen me está dando negativo. Entonces voy a ir a los dos cuadrantes donde el sen es negativo. Y el sen, que es en el eje Y, es negativo aquí y es negativo también aquí. Entonces yo tengo que medir este ángulo para acá con un ángulo de referencia de pi cuartos. Y este ángulo para acá con un ángulo de referencia de pi cuartos. Ven que ese ángulo que está ahí, recuerden que aquí es pi. Entonces este ángulo es pi sumándole pi cuartos. Si hacemos esa operación daría 5 pi cuartos. Es nuestra primera solución. Y este ángulo sería, recuerden que hasta aquí es 2pi, pero 2pi menos pi cuartos. Entonces nuestra otra solución es 2pi menos pi cuartos. Que multiplicando aquí sería 8 menos 1, 7. Daría 7 pi cuartos. Estas son nuestras dos soluciones. Otra cosa. Si no es necesario utilizar los triángulos especiales, por ejemplo, si yo quiero sacar quién es el ángulo de referencia, yo pongo en la calculadora
chief cos, es decir, coseno a la menos 1 de un medio, y eso me da el ángulo de referencia que es pi tercios. Así puedo sacar el ángulo de referencia. En este caso era menos 1 entre raíz de 2. Yo voy a poner en la calculadora para sacar el ángulo de referencia, voy a poner sen a la menos 1, es decir, chief sen de 1 entre raíz de 2. Siempre lo pongo en positivo, no, eso es solo para sacar el ángulo de referencia. Y eso me va a tirar el pi cuartos, por si no quiero utilizar los triángulos especiales, ¿verdad? Entonces es así como obtengo las soluciones de una ecuación. Hay otras ecuaciones, antes de esa vamos a hacer otra. Por ejemplo, hay casos especiales en los que yo digo, bueno, cuando el coseno es igual a 0, coseno de x es igual a 0, o cuando el sen de x es igual a 1, bueno, eso lo puedo hacer también en la calculadora, pero el coseno vale 0 en dos valores, que eso es con la circunferencia trigonométrica completa. Ven que si yo tengo la circunferencia trigonométrica, lo que tengo es un círculo ahí, y aquí tengo un puntillo que era 1, 0, verán que este punto es en 1, este punto es 0, 1, este punto es menos 1, 0, y este punto es 0, menos 1. Recuerden que en los puntos son primero cos y luego sen. Es decir, que el cos que es en la coordenada x de los puntos vale 0. Vean que el cos vale 0 aquí y aquí. Entonces yo tengo que el cos vale 0 en este ángulo que es pi medios y este ángulo que es 3 pi medios. Entonces esta ecuación tendría dos soluciones, que son pi medios y 3 pi medios, ¿verdad? El sen vale 1, bueno, el sen vale 1, vamos a ver aquí también, el sen es la coordenada y, vean que la coordenada y vale 1 aquí y nada más. Entonces el sen vale 1 cuando x es pi medios, pero también lo puedo hacer en una calculadora esta. Ustedes nada más ponen sen a la menos 1 de x y eso les va a dar pi medios, esa es una de las soluciones, ¿verdad? Cuando el caso de que es 0 hay dos soluciones, por ejemplo, cuando el sen de x vale 0, yo sé que el sen vale 0, el sen es la coordenada y la coordenada y me está dando 0 aquí y aquí, me está dando en 0 y en pi. Entonces tiene una solución que es x igual 0 y x igual pi, que son unas que se resuelven especialmente con la circunferencia trigonométrica. En las ecuaciones trigonométricas también se puede factorizar. Por ejemplo, si yo factorizo aquí sacando un secante a factor común, vean que secante se puede sacar a factor común, me quedaría secante de t y me queda 1 menos tangente de t igual a 0, ¿no? Entonces yo digo, bueno, tengo dos opciones, que el secante de t sea igual a 0 o que el tangente de t sea igual a 1. Ven que esto da cuando tangente vale 1. El secante no puede dar 0, vamos a ver por qué. Si ustedes lo hacen, si ustedes lo pasan a coseno, recuerden que secante es 1 entre coseno, me quedaría 1 entre cos de t igual a 0. Pero esto es imposible que dé 0 porque 1 entre algo nunca puede dar 0. Entonces esta no tiene solución. En cambio esta sí tiene solución. Voy a sacar el ángulo de referencia, lo puedo hacer con los triángulos especiales o poniendo en la calculadora tangente a la menos 1 de 1. Y tangente a la menos 1 de 1 da en pi cuartos, entonces tengo un ángulo de referencia de pi cuartos. Quiere decir que si me voy a los cuadrantes y me fijo en los cuadrantes en los que tangente es positivo, yo sé que tangente es positivo aquí y tangente es positivo también aquí. Eso lo tengo que ver con lo que ya teníamos de los signos. Entonces, aquí ese ángulo de referencia de pi cuartos sería pi cuartos porque está en el primer cuadrante nada más. Y aquí sería con un ángulo de referencia de pi cuartos, sería que la x es pi más pi cuartos, ¿verdad? Que eso da 4 más 1, 5. 5 pi sobre 4. Son mis dos soluciones, pi cuartos y 5 pi cuartos. Entonces esa es la forma en la que obtengo las soluciones de una ecuación. Por ejemplo aquí tengo sen cuadrado menos cos cuadrado igual 0. Voy a procurar que me den la misma, que tenga el mismo sen cuadrado o cos cuadrado. Entonces recordemos que sen cuadrado hay una identidad que se cambia por 1 menos cos cuadrado. Entonces sen cuadrado equivale a 1 menos cos cuadrado de x. Cambié el sen cuadrado por 1 menos cos cuadrado. Pero sumando me quedaría 1 menos 2 cos cuadrado de x igual a 0. Despejando me quedaría que cos cuadrado de x es igual a 1 medio. Y sacando raíz me quedaría que cos de x es igual a más menos 1 entre raíz de 2. Sacándole la solución. Entonces tengo dos opciones. Una que es que coseno de x sea igual a 1 entre raíz de 2. Y que coseno de x sea igual a menos 1 entre raíz de 2. Para sacar el ángulo de referencia yo tengo que poner en la calculadora coseno a la menos 1 de 1 entre raíz de 2. Los dos son el mismo, ven que no se pone negativo, se pone positivo. El negativo es solo para ir a ver cuáles cuadrantes sería. Y eso me va a dar el ángulo de pi cuartos. Quiere decir que para este caso tengo el coseno es positivo aquí y también es positivo aquí, con ángulo de referencia de pi cuartos, ¿verdad? Con ángulo de referencia de pi cuartos. Entonces vean que ahí las soluciones que estoy obteniendo son pi cuartos, ¿verdad? Y esta que es 2pi quitándole pi cuartos. 2pi menos pi cuartos. Entonces eso da 8 menos 1, 7. Eso daría 7 pi cuartos.
Y en esta es el mismo ángulo de referencia, pero en el que el coseno es negativo. Y el coseno es negativo en este cuadrante y también en este cuadrante. Entonces sería aquí con ángulo de referencia de pi cuartos y aquí también con ángulo de referencia de pi cuartos. Es decir, que las otras soluciones son pi restándole pi cuartos, que eso es 3 pi cuartos. Y la otra solución es pi sumándole pi cuartos, porque ven que aquí llego hasta pi y le sumo pi cuartos, ¿verdad? Y pi más pi cuartos son 5 pi cuartos. En este caso tengo todas estas soluciones. Esta solución, esta solución, esta solución y esta solución. Todas esas soluciones tendríamos para esa ecuación. Veamos otro ejemplo de una ecuación en la que ven que ahí tengo un cos cuadrado y tengo sen. Entonces voy a procurar que todo me quede en el mismo término, en cos o en sen. En ese caso voy a cambiar otra vez el cos cuadrado por 1 menos sen cuadrado de x más 2 sen de x menos 1 igual a 0, ¿no? Ven que ese 1 se cancela con ese 1. Y si saco un sen de x a factor común, me va a quedar, voy a sacar un menos sen de x a factor común, me va a quedar sen de x menos 2 igual a 0, ¿no? Así sería. Pero para ver si está bien, es 1 menos sen cuadrado más 2 sen de x menos 1. El 1 se va con el 1, saca un menos sen y queda sen de x menos 2. Y de ahí yo tengo dos opciones, que sen de x sea igual a 0 o que sen de x sea igual a 2. Recordemos que el sen tenía valores entre menos 1 y 1 porque su ámbito era de menos 1 a 1. Entonces el sen de x igual 2 no tiene solución. Y el sen, recordemos que es 0 en la circunferencia trigonométrica, el sen vale 0. Recordemos los puntillos, aquí es el punto 1,0, ahí el sen vale 0 en 0. Punto 0,1, el punto menos 1,0 y el punto 0, menos 1. Recordemos que la x es cos y la y es sen. Entonces, ¿cuándo el sen vale 0? Cuando la coordenada y valga 0. Aquí, que es en 0, y aquí, que vale 0. Es decir, tengo dos soluciones que son en 0 y en pi, ¿verdad? Ajá. Entonces, esas son las soluciones, 0 y pi, ¿no? Veamos otro ejemplo, el último ejemplo que vamos a hacer de ecuaciones trigonométricas. Tengo coseno de 2x igual a menos 2 cos cuadrado de x. Recordemos que el coseno de 2x, bueno, ahí tengo cos cuadrado, bien. El coseno de 2x tenía tres diferentes opciones. Una que era cos cuadrado menos sen cuadrado, una que era 2 cos cuadrado menos 1, y una que era 1 menos 2 sen cuadrado. Como aquí hay cos cuadrado, voy a cambiar este por 2 cos cuadrado de x menos 1 igual a menos 2 por cos cuadrado de x, ¿no? Y básicamente ahí voy a tener, pasando el cos cuadrado para acá, tendría 2 cos cuadrado de x más 2 cos cuadrado de x igual a 1. Quería 4 cos cuadrado de x igual a 1. Es decir, que coseno cuadrado de x es igual a un cuarto, ¿no? Y que cos de x es igual a más menos un medio. Entonces tengo el valor cuando coseno de x vale, voy a hacer las dos opciones, cuando coseno vale un medio y cuando coseno de x vale menos un medio. Saco el ángulo de referencia. ¿Cómo lo hago? Pongo en la calculadora cos a la menos 1 de un medio y eso me da el ángulo de referencia. Pues recuerden que se pone con shift cos y que la calculadora tiene que estar en radianes. El coseno vale un medio cuando es pi tercios, ¿no? Entonces tengo ángulo de referencia de pi tercios y aquí tengo las opciones. El coseno es positivo en este cuadrante y en este cuadrante, y el coseno es negativo en este cuadrante y en este cuadrante. Entonces voy a tener aquí el primer ángulo que es pi tercios. Entonces tengo una solución pi tercios, ¿verdad? Que como el ángulo de referencia de pi tercios es 2pi menos pi tercios, ¿no? Que eso sería 5 pi tercios. Y que como me quedaría aquí, como el ángulo de referencia de pi tercios también, sería pi menos pi tercios, que es 2 pi tercios, ¿no? Haciendo la operación ahí, por este, y por este, y por este, y que es pi más pi tercios. Entonces sería 4 pi tercios. Esta solución, esta solución, esta solución y esta solución. Tengo todas esas soluciones. Voy a agregar una ecuación más, que sería 2 sen cuadrado de x más cos de x menos 1 igual 0. Voy a cambiar el sen cuadrado por 1 menos cos cuadrado, 1 para que todo quede en términos de cos, más cos de x menos 1 igual 0. Multiplicando me queda 2 menos 2 cos cuadrado de x más cos de x menos 1 igual 0. Y sumando me quedaría menos 2 cos cuadrado de x más cos de x más 1 igual 0, ¿no? Esto que está aquí es una cuadrática, entonces la voy a hacer
de la siguiente forma. Voy a hacer un cambio, voy a decir que u es igual a cos de x y me quedaría menos 2u cuadrado más u más 1 y lo hago por inspección, es 2u por menos u y el 1 que sería 1 por 1 para que me dé 2u menos u que es igual a u, es decir que eso se factoriza 2u más 1 y menos u más 1, ¿verdad? 2u más 1 es como tener, entonces me quedaría que u es menos 1/2 y que u es igual a 1, pero como la u era cos, me queda que coseno de x es igual a menos 1/2 y que coseno de x es igual a 1, ¿verdad? El coseno vale 1, para sacar cuando el coseno vale 1, lo podemos hacer en la calculadora con cos a la menos 1, shift cos de 1, y me daría que el coseno vale 1 en 0. Recordemos que aquí en este punto en 0, el puntillo era 1,0, entonces me quedé aquí que x vale 0, que el coseno de 0 vale 1. Y cuando el coseno vale menos 1/2, ese ya lo hicimos por aquí, de hecho. El coseno nos da que valía menos 1/2 en 2 pi tercios y 4 pi tercios. Entonces tenemos ahí la solución que es 0 y la solución que es 2 pi tercios y 4 pi tercios. Son las soluciones que tengo.